Mi esposo y mi hermana estaban verdaderamente enamorados. Para liberarse del juicio social, bebieron pesticidas juntos frente a mí. Solo después de la muerte de mi esposo descubrí que me había dejado con deudas masivas. Justo cuando trabajaba hasta morir pagando las deudas, mi esposo revivió milagrosamente con mi hermana a su lado. La hermana menor se tapó la boca y se rió tímidamente. El hermano mayor tenía razón, realmente eres un idiota. Solo entonces me di cuenta de que lo que bebieron ese día era en realidad cola. Mi esposo y mi hermana fingieron sus muertes solo para engañarme y pagar mis deudas, para que pudieran vivir despreocupados y felices, dada una segunda oportunidad en la vida. Tomé la iniciativa y mezclé pesticida real en su cola. Hermana, mi hermano y yo estamos realmente enamorados. Lo has tenido por tanto tiempo, no puedes devolvérmelo ahora. Susan apretó con fuerza la mano de George, su carita pálida me miraba. Con miedo, si George no fuera mi esposo, en realidad podría aplaudir su espíritu de seguir adelante por amor. George frunció el ceño, ocultándola detrás de él, su mirada hacia mí se llenó de una molestia inconfundible. Grace, tienes tantos admiradores por ahí. Uno más o menos no me importa, pero Susan es diferente, solo me tiene a mí, suspiró. Su mirada a Susan era tan tierna que pareció derretirse. Además, ella es tu única hermana. ¿Realmente querrías que fuera infeliz por el resto de su vida? No me importa sacrificarme un poco, así que no seas tan egoísta. Está bien. Al escucharlo pronunciar palabras tan desvergonzadas, apenas pude contener mi risa. Si vas a hacer trampa, solo hazlo. ¿Por qué disfrazarlo con excusas tan altisonantes? Al ver la burla en mis ojos, los ojos de Susan se llenaron de lágrimas. Mi madre la miró con lástima y se giró para instarme. Grace, solo acepta la petición de tu hermana. Eres la hermana mayor, no pelees con tu hermana pequeña por cosas. Desde que era pequeña, mi madre ha favorecido a mi hermana, solo porque sabe cómo actuar linda mejor que yo y es más agradable. Después de que mi padre falleció, nuestra familia perdió sus ingresos. Para aliviar la carga de mi madre, elegí abandonar la escuela voluntariamente y salí a trabajar para ganar la matrícula de mi hermana, pero ahora parece que 10 años de apoyo no se pueden comparar con un hombre. Mi hermana cuidadosamente criada finalmente se ha convertido en una desgraciada desagradecida, mirando a esta hermana quien todavía intenta chantajearme emocionalmente. Mi corazón finalmente se ha enfriado por completo. Forcé una leve sonrisa y dije suavemente, sigue soñando. Susan hizo pucheros y rompió a llorar justo frente a mí. Ella y George intercambiaron miradas, cada uno sacando una pequeña botella de su bolsillo. Advertí fríamente, piensen con cuidado, ¿qué es más importante, el amor o sus vidas? Susan me miró, sus ojos llenos de lástima pero su tono condescendiente. Hermana, el amor no tiene precio. ¿Cómo podrías entenderme a mí y a George? Antes de que mi madre pudiera apresurarse a detenerlos, los dos chocaron sus vasos y bebieron el contenido de un trago. Hermana, ¿estás satisfecha ahora? Beber pesticida significa que ambos moriremos. Si no podemos estar juntos en esta vida, entonces seamos amantes condenados. Al menos la muerte aclarará tu visión. Ella y George se abrazaron en un beso apasionado, lanzándome una sonrisa triunfante. Mi madre tembló mientras recogía la botella del suelo, su rostro pálido e inmediatamente rompió a llorar. ¿Cómo pudiste beber pesticida, mi pobre hija? Cantaron en perfecta armonía, como si yo fuera el culpable que causó su desaparición. Esta táctica de chantaje emocional no era la primera vez que la usaban conmigo. Bajé la cabeza para ocultar la sonrisa en mi rostro, ya que hicieron oídos sordos a mi advertencia final. Solo les desearé éxito de antemano. Me temo que ninguno de los tres soñó que la cola que acababan de beber ya había sido mezclada con pesticida real por mí. En mi vida anterior, Susan también me amenazó con beber pesticida para obligarme a divorciarme de George, temiendo que realmente pudiera hacer algo tonto. Dudé solo brevemente antes de asentir inmediatamente en acuerdo. Desafortunadamente todavía era demasiado tarde, solo podía observar impotente mientras bebían el pesticida, con la intención de morir juntos por amor. No podía soportar enfrentar a mi madre que estaba constantemente llorando. Después de haber gastado lo último de nuestros ahorros para tratarlos, pero en cuestión de días, aún fallecieron. A partir de ese día, me convertí en un pecador, el abuso verbal y las palizas se volvieron rutinarias y mi madre incluso me tachó de asesino, difundiendo rumores por todas partes de que había llevado a mi hermana a la muerte. Todos me rechazan, viéndome como un presagio de desgracia. Junto con la noticia de la muerte de George llegó la asombrosa deuda que había dejado atrás, como su legítima esposa. Me vi obligada a heredar sus deudas, sin dejarme otra opción que trabajar día y noche para pagarlas. El trabajo incansable rompió por completo mi salud.
sin embargo, no podía soportar gastar dinero en tratamiento médico cuando estaba acostado en la cama esperando morir. George y Susan, que deberían haber estado muertos hace mucho tiempo, milagrosamente volvieron a la vida. Susan miró mi cuerpo demacrado con desdén, tapándose la boca mientras reía suavemente. Hermano mayor tenía razón. Realmente eres un tonto, pero deberíamos agradecerte, hermana, por pagar nuestras deudas por nosotros. Solo entonces me di cuenta de que lo que bebían en ese entonces no era pesticida en absoluto, sino cola cuidadosamente preparada. Fingieron sus muertes para escapar, dejándome sola para pagar sus deudas y esperar desesperada la muerte. Afortunadamente, renací. Lo primero que hice al regresar fue mezclar insecticida en su cola. ¿No querían ser un par de amantes condenados, como su buena hermana? Por supuesto que tenía que cumplir su deseo. Susan se cubrió la garganta con una tos baja, mirándome con una expresión lastimera. En el pasado, siempre que mostraba esta mirada lastimera, siempre me ablandaba y cumplía con cualquiera de sus demandas. Incondic. Ionalmente ella siempre ha sabido explotar mis debilidades. Desafortunadamente, hace mucho que vi su verdadero rostro, y ahora que la veo así, me siento disgustado, viéndome todavía inmóvil. Susan pateó el suelo con frustración y salió furiosa por la puerta. George la siguió de cerca, ignorándome por completo. Su esposa, mi madre, se me acercó enojada y me dio una fuerte bofetada en la cara. ¿Estás satisfecha con lo que le has hecho a tu hermana? Nunca debí haber dado a luz a una bestia como tú. Me tragué el sabor metálico de la sangre en la garganta y abofeteé a mi madre en la cara. Mi madre se congeló instantáneamente, estupefacta mientras se agarraba la mejilla. Sin imaginar que me atrevería a cometer un acto tan poco filial. Pequeña bestia, ¿cómo te atreves a golpearme? Sal y arrodíllate afuera de la puerta, deja que los vecinos vean la desgracia que eres. No contenta con intentar arruinar al esposo de tu hermana, ahora incluso te atreves a golpearme. La miré, algo divertida. Toda esta casa es mía. ¿Qué derecho tienes a decirme que salga? Si alguien debería irse, eres tú. Esa noche Susan regresó furiosa, exigiendo saber si había intimidado a su madre. La miré sintiendo solo mi propia absurdidad. Trabajé hasta los huesos para ganar dinero y mantener a estos dos chupasangres, pero podrían matarme por el bien de un hombre. En ese caso, no hay necesidad de que siga complaciéndolos. Al ver mi actitud fría, Susan sollozó de nuevo y comenzó a hacerse la víctima. Hermana, estoy a punto de morir, e incluso ahora sigues tratándome así. Me burlé. ¿Qué me importa si mueres? ¿Te obligué a beber el veneno? Si te arrepientes, ya habrías corrido al hospital. ¿Por qué vienes aquí y haces este acto patético frente a mí? Susan no esperaba que la expusiera tan despiadadamente. Su rostro se volvió pálido y rojo alternativamente. Solo sabe cómo amenazarme de muerte. En una vida pasada, podría haber funcionado, pero en esta, solo lamento no haber podido despedirla yo misma. Susan se quedó en silencio. Por un momento, luego de repente me miró con un rastro de malicia en sus ojos. Hermana, ¿te arrepentirás de esto? Arqueé una ceja. ¿Qué trucos podría tener una princesa criada en un invernadero, atreviéndose a presumir tan descaradamente que me arrepentiré? No pude evitar sentirme algo divertido. Susan es hermosa, y con mi ayuda, se aprovechó de la ola del auge de Internet para convertirse en una pequeña influencer, bajo mi cuidadosa gestión. El número de seguidores ahora ha alcanzado casi 300,000. Tarde en la noche, Susan actualizó en secreto un vídeo corto a mis espaldas. En la imagen, ella y George se abrazaban íntimamente, mirándose a los ojos como si nadie más existiera. Cualquiera que lo viera diría que eran una pareja perfecta, un hombre talentoso y una mujer hermosa, simplemente hechos el uno para el otro. También había una pequeña leyenda debajo de la imagen: si los amantes no pueden estar juntos, es mejor viajar juntos al inframundo. Tan pronto como se publicó este vídeo, innumerables fanáticos inundaron su sección de comentarios, expresando preocupación por su bienestar. Aprovechando el momento, Susan publicó una foto de las 2 botellas de pesticidas vacías e inmediatamente comenzó una transmisión en vivo. En el momento en que comenzó la transmisión, 100.000 personas la inundaron. Los ojos de Susan estaban rojos mientras se inclinaba ante la cámara con una voz ronca. Gracias a todos por su preocupación. Es una pena que mi vida esté llegando a su fin. Pero no es morir con la persona que amas también una especie de felicidad. Por favor, tampoco intimiden a mi hermana en línea. Aunque solo quería ganar dinero conmigo, sé que siempre me ha cuidado en su corazón. Se giró para mirar a George sentado a su lado y se acurrucó cariñosamente en su abrazo como un frágil loto blanco buscando su único refugio.
evocando instantáneamente la simpatía de todos los internautas. La sección de comentarios explotó en un instante. No, ¿qué diablos le pasa a esa supuesta hermana? ¿Cómo se atreve a llevar a mi Susan a tomar veneno? Esa hermana no es más que una asesina, simplemente no puede soportar que mi Susan tenga amor verdadero. ¿Está mentalmente retorcida o qué? Las viles calumnias de los internautas llegaron una tras otra, y los ojos de Susan brillaron de satisfacción. Nunca esperé que pudiera ser tan desvergonzada, usando las cosas que le di en mi contra. De vez en cuando algunos internautas hablaban por mí, pero tan pronto como preguntaban por qué George, que no era mi esposo, estaba tan cerca de ella, inmediatamente eran invadidos por un grupo de fanáticos sin cerebro. George tomó con fuerza la mano de Susan y los dos gritaron en la transmisión en vivo que el amor verdadero lo conquista todo. Una avalancha de internautas en la sección de comentarios los vitoreó. Me froté las sienes doloridas y directamente hice clic en el botón de reportar. ¿Cuándo se atreven los tramposos y los destructores de hogares a ser tan destacados? ¿No están buscando problemas? Pronto la transmisión en vivo de Susan fue prohibida. Incluso la gran cantidad de regalos que los fanáticos acababan de regalarle a su verdadero amor, fueron reembolsados a la fuerza por la plataforma. Trabajaron duro toda la noche y no ganaron un solo centavo. Cerré mi computadora portátil y estaba a punto de descansar. Cuando alguien empezó a patear la puerta de mi habitación, Grace, abre la puerta si te atreves, deja de esconderte dentro como un cobarde, fuiste tú quien la denunció hace un momento, Susan está llorando, ve a disculparte con ella ahora mismo. La voz enojada de George llegó a mis oídos a través de la puerta. Estaba aquí para exigir justicia por su pequeña amante. Abrí la puerta y miré directamente a los ojos de George, frunció el ceño, me agarró la mano e intentó sacarme, pero me lo quité. Con fuerza mi tono se volvió gélido, no lo olvides, sigues siendo mi esposo ahora mismo, esto cuenta como engaño. ¿Quién fue el que te sacó del barro en ese entonces? Y así es como me lo pagas. Cuando conocí a George, tenía ambas piernas rotas por matones. Acurrucado solo en una silla de hospital sin dinero para el tratamiento, fui yo quien logró reunir el dinero para salvarle la vida. En ese momento, Susan incluso se burló de mí por ser lo suficientemente tonta como para atreverse a salvar a un extraño. Ahora parece que tenía razón. George se congeló por un momento, pero rápidamente continuó hablando con vergüenza y enojo. Y que incluso si me salvaste la vida, a quien siempre he amado es Susan, tal vez debido a una excesiva agitación emocional. Su rostro se puso ligeramente pálido mientras se cubría la boca y tosía incómodamente 2 veces. Lo miré con condescendencia. Deberías ir al hospital, pero George no quiso escuchar. Él reflexivamente discutió conmigo. ¿Qué sabes tú? Incluso si muero con Susan estaría dispuesto, asentí. Luego miré a Susan parada triunfalmente junto a la puerta en la distancia y sonreí con complicidad. Les di una oportunidad, ya que se niegan a entender el lenguaje humano, solo pueden morir. Desde la infancia, Susan estaba obsesionada con tomar lo que era mío, ya fuera el amor de una madre o el afecto de un esposo. Si lo viera, me lo quitaría. Ver las cosas que aprecio escaparse una a una le da una extraña sensación de satisfacción. No entiendo por qué mi hermana, con quien trabajé tan difícil de criar, ha resultado así. Temprano a la mañana siguiente, tan pronto como me levanté, vi a mi madre sentada en la sala de estar con una expresión oscura. Cuando me vio salir, me habló con sarcasmo. ¿Por qué eres tan lento como un cerdo, recién saliendo ahora? ¿Estás tratando de matarnos de hambre? Mi madre está jubilada en casa, Susan todavía está en la escuela y George dejó su trabajo temprano con la excusa de acompañar a Susan. En esta gran familia, soy el único que trabaja, y también tengo que encargarme de sus 3 comidas al día. Respiré hondo y estaba a punto de hablar cuando la voz de pánico de George vino desde dentro de la casa. Mamá, ven rápido, Susan parece estar teniendo un episodio. Mi madre se tambaleó y corrió a su dormitorio. Susan yacía en la cama con el rostro pálido, agarrándose el estómago mientras tosía incontrolablemente. Cuando me vio seguirla, una sonrisa burlona apareció en su rostro. Hermana, ¿estás satisfecha de verme en un estado tan miserable? George la sostuvo en sus brazos con lágrimas corriendo por su rostro, sus dedos apretados entrelazadas, pero sabía que todo esto frente a mí era solo un acto que estaban haciendo para mi beneficio. Incluso si Susan ya hubiera bebido pesticida, todavía estaría solo en las etapas iniciales o intermedias. Definitivamente no se vería así ahora mismo. Suspiré, tomé el lápiz labial de su escritorio y lo arrojé al suelo con fuerza. Los ojos de Susan se abrieron en shock mientras exclamaba, Grace, ¿cómo te atreves a tirar mis cosas? La miré inocentemente. Vas a morir de todos modos.
así que solo estoy siendo una buena persona al enviar estas cosas temprano para hacerte compañía. Susan tembló mientras me señalaba. Demasiado furiosa para pronunciar una sola palabra durante un largo momento, sus posesiones más preciadas eran estos cosméticos y bolsos de diseñador, que casi llenaban la mitad de su habitación, bajo su mirada casi destrozada. Los aplasté y los rompí uno por uno en el suelo. Susan no pudo aguantar más y corrió. Gimiendo apretando su bolso contra su pecho, hermana, estoy bien, deja de destrozarlo. George y mi madre intercambiaron miradas, luciendo algo avergonzados. Después de todo, el elaborado drama que habían organizado cuidadosamente para mí había sido expuesto tan fácilmente. Los miré a los dos con diversión. Parece que soy todo un doctor milagroso, curando a mi hermana sin esfuerzo. Apartaron la mirada, sin atreverse a encontrarme con los ojos. Susan me miró fijamente. Grace, eres tan egoísta, eres tan dominante. No me extraña que a George no le gustes, porque sigues aferrándote a él y negándote a soltarlo. Levanté una ceja ligeramente y me agaché para mirarla. Estoy de acuerdo con el divorcio. Susan me miró con incredulidad y se lo repetí al oído. Ella intercambió una mirada emocionada con George. Vi a George dudar. Después de todo, si realmente nos divorciáramos, sus deudas ya no caerían sobre mí. Empujé a Susan más y con los ojos enrojecidos, suplicó, hermana, no me abandonarás, ¿verdad? Sonreí. Por supuesto que no. Susan se levantó de inmediato, me tomó del brazo y me jaló con entusiasmo hacia la oficina de asuntos civiles. Al ver que George seguía dudando, me susurró, George, aunque estés divorciado de mi hermana, mis asuntos son sus asuntos, no te preocupes. Con la seguridad de Susan, George se tranquilizó por completo. Tan pronto como recibió el certificado de divorcio, Susan no podía esperar para completar las formalidades del matrimonio con George. Sonrió y me agradeció. Hermana, gracias por darme a George. También te agradezco por hacerte cargo de las altísimas deudas de George en mi lugar. Después de casarse, la pareja hizo alarde de su amor en plataformas de transmisión en vivo. Su gran amor, que desafió las convenciones mundanas, fue aclamado por algunos menores como un símbolo del antifeudalismo. Con sus apariencias sobresalientes, su fama creció día a día y sus ganancias se multiplicaron. Los internautas en la transmisión en vivo estaban todos preocupados por su salud, sugiriendo que se hicieran un chequeo médico, pero Susan no lo hizo. No les importa en absoluto, el amor lo puede todo, es solo un poco de pesticida, nada que valga la pena mencionar. Frente a innumerables testigos en línea, los dos incluso juraron en el acto que nunca irían al hospital. Me senté en silencio, viéndolos cavar sus propias tumbas. Durante este periodo, sus condiciones físicas se deterioraron gradualmente, pero sus ojos estaban tan deslumbrados por la abrumadora riqueza que no se lo tomaron en serio en absoluto, simplemente lo trataron como un resfriado menor y tomaron alguna medicina casualmente para ignorarlo. Después de que Susan y George obtuvieron su certificado de matrimonio, se dejaron llevar por completo, haciendo alarde de su amor frente a mí de vez en cuando. Solo fingí no verlo. Sin obtener la reacción que ella quería, Susan resopló con frialdad y me advirtió, hermana, ni siquiera pienses en robarle a George. La miré, solo una tonta como ella caería en semejante escoria. Hace un tiempo, tomé en secreto la identificación de George y saqué un gran préstamo a su nombre, compensando los años que había desperdiciado. Ahora George pasa todos los días jugando con Susan, probablemente completamente inconsciente de que su deuda se ha multiplicado. Por cierto, Susan curvó sus ojos en una sonrisa tímida. George y yo nos casaremos en 3 días, vendrás, ¿verdad, hermana? Por supuesto que estaré allí, solo me pregunto si esos dos todavía aguantarán para entonces. En el banquete de bodas, Susan invitó a un grupo de sus dudosos amigos y, jugando a gastar mucho, se negó a aceptar ningún regalo monetario. Esto hizo que George, que originalmente había planeado usar el dinero del regalo para cubrir sus deudas, se sintiera un poco infeliz, pero lo contuvo. Cuando conocí a George, sus padres se habían vuelto a casar y nadie estaba dispuesto a gastar un centavo en él. Le aconsejé a George que cortara lazos con ellos para evitar alentar su mentalidad parasitaria, y obedientemente siguió mi consejo y rompió la relación. Pero ahora, padres estaban sentados juntos en sus asientos, lanzándome miradas disgustadas. Resultó que George hacía tiempo que me reconcilié con ellos a mis espaldas. En cuanto a mí, terminé sin complacer a ninguno de los dos. Bajé la mirada y tomé un sorbo de té. Él se lo había buscado, y no había necesidad de que desperdiciara emociones en alguien indigno. Susan caminó elegantemente hacia el escenario con su vestido de novia de alta gama, pero incluso con su pesado maquillaje, no podía ocultar la falta de vida en su rostro.
La observé mientras ella y George intercambiaban anillos, compartían un beso apasionado y luego ambos volvieron su mirada hacia mí. Hermana, gracias a que renunciaste a George por mí bendecirás nuestro amor duradero, ¿verdad? Me miró con ojos inocentes y llorosos. Después de todo, somos nosotros quienes realmente nos amamos, ¿no? Innumerables luces brillaron sobre mí mientras los invitados susurraban entre ellos, viéndome bajar la cabeza. Cualquiera podía ver que Susan me estaba humillando deliberadamente, pero ni una sola persona dio un paso al frente para hablar por mí. Me alisé el cabello y miré a esta tonta hermana mía frente a mí. Ella no tenía idea de que hoy, había preparado especialmente una boda. Regalo solo para ella, uno que recordaría por el resto de su vida, antes de que pudiera deleitarse en su triunfo por mucho tiempo. Un grupo de matones con caras amenazantes irrumpió desde afuera. Ese bastardo de George tiene dinero para una boda, pero no dinero para pagar sus deudas. Paga lo que debes. En el momento en que los vio, el rostro previamente radiante de George palideció al instante, retrocedió frenéticamente, pero el líder del grupo ya lo había visto. George, si no devuelves el maldito dinero hoy, haré que mis muchachos acampen aquí mismo. Veamos cómo vas a lograr esta boda. Tal como esperaba después de avisarles con anticipación, realmente vinieron a cobrar la deuda. Lástima que esos dos siempre hayan sido imprudentes con el dinero, y ahora están completamente arruinados. Reunir el efectivo no es menos que una quimera. Mientras los murmullos entre los invitados se hacían más fuertes, Susan apretó los dientes y me miró con ojos lastimeros, hablando sin vergüenza. Vea. Pedirle dinero a mi hermana, tiene mucho. Rápidamente agité mis manos. Lo siento, soy la exesposa. El dinero que debe no tiene nada que ver conmigo. Susan abrió los ojos de par en par, mirándome con incredulidad, y me encogí de hombros. Ella también ha hecho su parte justa de retroceso de último minuto. Además, no me dejaría engañar una segunda vez. Los cobradores de deudas perdieron la paciencia, y a su orden, sus hombres comenzaron a destrozar las mesas. El salón de bodas se llenó de gritos. Y Susan estaba tan furiosa, escupió una bocanada de sangre. Al ver el rojo brillante en el suelo, se congeló en el lugar, y al momento siguiente, en medio de los gritos de mi madre, se agarró el estómago y se desplomó en completa inconsciencia. No queda esperanza, todos sus órganos han fallado, incluso con reanimación. No sobreviviría. En el momento en que Susan abrió los ojos, el médico pronunció su sentencia de muerte. El doctor suspiró con pesar. ¿Por qué demonios beberías pesticida? Si hubieras venido solo unos días antes, aún podría haber habido esperanza. Antes de que pudiera terminar, Susan gritó histéricamente, eso es una mierda. ¿Qué pesticida? Nunca bebí ninguno. Claramente era cola lo que bebí. Sus ojos estaban inyectados en sangre y en su abrumadora agitación, no pudo contenerse mientras se hacía a un lado y vomitaba otra bocanada de sangre. Estaba ligeramente oscurecida, emitiendo un hedor fétido y desagradable. Me tapé la nariz y di un paso atrás. George, con las manos temblorosas, detuvo al doctor que estaba sacudiendo la cabeza y preparándose para irse. Creo que yo también bebí la medicina. El doctor frunció el ceño y lo llevó a un chequeo también. Cuando salieron los resultados de la prueba, también le dieron una sentencia de muerte. Viéndolos a los dos, completamente devastados, cada uno acostado en una cama de hospital, me tapé la boca y reí. Hermanita, ¿no era pesticida lo que bebiste en ese entonces? Has estado queriendo convertirte en un par de condenados tortolitos por tanto tiempo. ¿No deberías estar feliz ahora que estás a punto de morir? Mis palabras parecieron encender algún tipo de mecha. George luchó por levantarse de la cama y agarró a Susan por el cuello. Perra, ¿de verdad me diste la droga real? Susan luchó desesperadamente, su rostro cubierto de lágrimas de miedo. Es imposible, claramente lo reemplacé con cola. Yo, no sé cómo pudo haber pasado esto. George siempre fue un hombre egoísta y mezquino. Ahora que su vida está en peligro, culpa de todo a los demás, incluso a su una vez amada. Mi madre gritó y se abalanzó, empujando a George lejos. Ella es tu esposa, ¿cómo pudiste abusar de ella? George ya estaba físicamente débil y ahora con ese empujón, cayó al suelo en un montón patético, se agarró la cabeza y soltó un grito, pero sus ojos permanecieron fijos en Susan. Sus padres intercambiaron una mirada. Luego se abalanzaron furiosamente sobre mi madre, forcejeando con ella. ¿Quién te dio el derecho de golpear a mi hijo? ¿Quién te crees que eres? Mi madre fue golpeada tan brutalmente que no pudo defenderse. Miró a Susan en busca de ayuda, pero Susan se tambaleó fuera de la cama sin siquiera mirarla. Mal, mal. Esto debe estar mal. Susan agarró desesperadamente mis pantalones, su cara cubierta de lágrimas. Hermana, todo esto es solo un sueño, ¿cierto? Guardé el teléfono con el que estaba grabando y le levanté una ceja. Susan, todo esto es real.
Pero no te preocupes, estás a punto de morir de todos modos, hice un gesto hacia George en el suelo, todavía tienes amor verdadero, no dijo que el amor verdadero podía soportar cualquier cosa. Entonces, ¿por qué llora y dice que se arrepiente ahora? Después del incidente del hospital, la relación de Susan y George tocó fondo, la pareja rompió por completo la fachada y sus padres incluso llegaron a las manos, grabé específicamente sus verdaderos rostros en el hospital y los subí a mi cuenta de inmediato. Cuando fingían estar enfermos, fueron ampliamente reconocidos como una pareja amorosa, incluso se volvieron virales en línea con algunos comentarios extraños, ahora que la verdad se revela a todos, cuando realmente se enfrentan muerte su primera reacción es culparse mutuamente. Los internautas se dieron cuenta de que habían sido engañados por los dos, lo que llevó a una ola masiva de fanáticos a volverse contra ellos. Las marcas también tomaron una postura firme, exigiendo la rescisión del contrato y el pago de multas. Desafortunadamente, Susan y George estaban demasiado atrapados en sus propios problemas como para preocuparse por este lío, a pesar de que su relación se desmoronó. Aún lograron obtener su certificado de matrimonio, es solo que este certificado de matrimonio rojo brillante ahora parece más una sentencia de muerte. Viendo la personalidad de George cambiar drásticamente, con toda su gentileza anterior completamente desaparecida, Susan vino a mí llorando, pidiendo ayuda. Desafortunadamente no había nada que pudiera hacer, ella fue la que insistió en casarse antes, y ahora es ella la que llora y clama por el divorcio. ¿Quién tiene la paciencia para jugar a las casitas con ella? Su salud se deterioró rápidamente con una severa pérdida de cabello e insomnio, pronto se volvieron tan delgados como esqueletos, vivían con miedo constante, culpándose mutuamente todos los días. No vi nada de la disposición serena para morir por amor que habían mostrado en sus transmisiones en vivo. Para prolongar sus vidas, comenzaron a tomar puñados de medicina, pero desafortunadamente, era demasiado tarde. Después de que los dos no pudieron contenerse y tuvieron una gran pelea, George finalmente no pudo resistirse a venir a mí, pero esta vez no quedaba luz en sus ojos. Gracias, sé que estaba equivocado, ahora que me estoy muriendo, finalmente entiendo mis verdaderos sentimientos. Ahogó un sollozo tratando de agarrar mi mano, pero la sacudí con disgusto. Me miró con ojos heridos. Grace, por favor, dame una oportunidad más, por favor sálvame, vende este apartamento para pagar mi tratamiento, lo juro por tu bebé, una vez que esté mejor te trataré bien. Al final, todo fueron solo promesas vacías para engañarme para que vendiera el apartamento para su tratamiento. Qué descarado debe ser para decir estas cosas. Mi anterior bondad solo condujo a sus repetidas traiciones. Ahora, ya no quiero ayudarlo más. Miré impotente detrás de él. Si vendo la casa para darte dinero. ¿Qué hay de Susan?, exclamó George emocionado. Ella no importa. Qué asunto tan trivial. Al ver a Susan parada en la esquina con una mirada venenosa, no pude evitar reír. Olvídalo, solo confía en el amor verdadero para defenderte de todo. Ambos grupos de padres gastaron una fortuna para obtener una píldora milagrosa de un viejo monje errante. Dijo que cura todas las dolencias con una sola dosis. Es una pena que solo haya una en todo el mundo. No creo en esta medicina. Pero George y Susan la tratan como su único salvavidas. Susan se arrodilló ante George, agarrándose las piernas y gimiendo desgarradoramente. George, ¿no dijiste que me amabas más en esta vida? Entonces dame esta píldora. Estoy más enfermo que tú, y una vez que me recupere, definitivamente encontraré el antídoto para ti. George la pateó y gruñó. Si no fuera por tu maldita idea de beber pesticida, no estaría en este estado. Esta pastilla es mía. Ni lo pienses. Cuando los dos estaban a punto de volver a las manos, sus padres se volvieron aún más hostiles. Les ofrecí una gran solución, ya que la negociación no llevó a ninguna parte. Deberían echar suertes. El que obtiene la porción más grande toma el antídoto, el más pequeño espera a morir. Dejen su destino al cielo. No pudieron decidirse después de discutir un rato, así que al final tuvieron que recurrir a mi sugerencia. Preparé específicamente 2 bolas de papel idénticas y las tiré sobre la mesa. Susan fue la primera en agarrar una, mientras que George maldijo en voz baja y de mala gana tomó la otra. Sin embargo, al desplegar el papel, una mirada de alegría salvaje apareció en el rostro de George. Extendió el papel, revelando un gran número 6 frente a todos, pero antes de que pudiera hablar, la silenciosa Susan le arrebató rápidamente la caja de antídoto. La mesa, antes de que alguien pudiera reaccionar, sacó directamente el antídoto de adentro y se lo tragó. La sonrisa de George se congeló en su rostro. Después de una larga pausa, dejó escapar un rugido desesperado e inmediatamente inmovilizó a Susan contra el suelo, golpeándola violentamente. Susan se protegió la cabeza, pero una sonrisa torcida apareció en su rostro. Dijiste que te gustaba la gracia, ¿no es así? Entonces vete al infierno sola con tu amor.
mi madre se echó a reír a mi lado, ignorando por completo las miradas asesinas de los padres de George. Viendo esta farsa desarrollarse ante mí, no pude evitar reír a carcajadas. Toda esa charla sobre que el amor verdadero lo conquista todo, y ahora lo estás abandonando para salvar tu propio pellejo. Después de todo, ambos eran igualmente hipócritas, y hasta cierto punto, eran de hecho una pareja perfecta. Al ver a Susan casi golpeada hasta la muerte, llamé amablemente a la policía. Después de todo, el espectáculo aún no había terminado y no quería que muriera tan fácilmente. Aunque Susan fue golpeada severamente, no está claro si esa pastilla realmente tuvo algún efecto. Su tez se sonrojó día a día y su salud mejoró significativamente. En marcado contraste estaba George. Desde que Susan le quitó su única medicina que le salvaba la vida, sus nervios tensos se rompieron por completo y su condición física se deterioró rápidamente, dejándolo apenas aguantando. Susan lo visitó hipócritamente unas cuantas veces, solo para ser maldecida y expulsada cada vez. Al ver que la persona estaba al borde de la muerte, sus padres llamaron de nuevo, solo para hacer una demanda completamente escandalosa. Querían que George dejara un heredero. Después de todo, el dinero para la medicina se había dividido equitativamente entre las dos familias. Dado que Susan había tomado la medicina, era justo que les diera un hijo con un nieto. La muerte de su hijo no habría sido en vano. Devolver el dinero escuchando su abaco tintineante, no pude evitar sentir pena por George. Incluso en su lecho de muerte sus padres no le dejaron ni una pizca de libertad, el último pedacito de jubilación de mi madre. Los ahorros se gastaron completamente en Susan, sin dejar ni un solo centavo. Susan no tuvo más remedio que visitar obedientemente sin importar lo poco dispuesta que estuviera. Sin embargo, después de solo una noche con George, vomitó sangre y se desmayó. Sus padres lo llevaron rápidamente al hospital entre lágrimas, pero falleció por completo antes de que llegaran. Así, George estaba muerto. Susan respiró aliviada. Esa misma noche volvió a salir en vivo. Susan todavía quería ganar tráfico haciéndose la víctima, como antes, pero ya había publicado el vídeo que exponía cómo robó el antídoto de George que le pertenecía por derecho. Anteriormente gritaban sobre ir juntos al inframundo, ahora están aterrorizados por una muerte así. La impresión favorable que la gente tenía de ella se hizo añicos y, en un instante, se volvió universalmente despreciada. Incluso la denunciaron y la obligaron a desactivar su cuenta debido a la reacción negativa. Susan estaba tan enojada que rompió su teléfono y me quedé junto a la puerta viéndola perderlo. Los pesticidas siempre han sido incurables. No creo que realmente haya una sola antídoto en este mundo. Después de la muerte de George, como su esposa legal, Susan se vio obligada a heredar todas sus deudas, pero no pudo reunir un solo centavo, descaradamente. Susan incluso intentó reclamar la dote de su boda, solo para ser bloqueada por completo por sus supuestos amigos, dejándola pisoteando la casa con furia. Los cobradores de deudas llamaban a la puerta todos los días, y ella había planeado encerrarse en mi casa sin salir, pero ya había vendido este apartamento en secreto a sus espaldas. Cuando llegó el nuevo dueño, ella y mi madre se vieron obligadas a abandonar su casa. Susan finalmente dejó caer su disfraz y me maldijo públicamente por no tener conciencia. Es una pena que todos los presentes pudieran ver a través de ella. En cuanto a Susan, habían escuchado rumores sobre ella hace mucho tiempo, por lo que simplemente lo tomaron como una broma. Nadie la apoyó, y los cobradores de deudas comenzaron a recurrir a la violencia, bloqueándole el paso a diario e incluso amenazando con venderla al norte de Myanmar. Susan vivía con miedo constante, con la mente aturdida. No había otra opción. Susan tomó en secreto el último centavo del dinero de mi madre y huyó al amparo de la noche. Cuando mi madre se dio cuenta de lo que había sucedido, se desplomó en el suelo en estado de shock. Susan había planeado huir al extranjero para escapar de sus deudas, pero tan pronto como llegó al aeropuerto, comenzó a convulsionar y se desmayó en el acto. Afortunadamente, una persona de buen corazón la llevó al hospital. Cuando llegué al hospital, su rostro estaba mortalmente pálido, con ojeras. Yacía en la cama, aferrándose apenas a la vida. Parecía que no le quedaba mucho tiempo. ¿Cómo es posible? Tomé la medicina. ¿Cómo podría no funcionar? Ella me miró con horror, sin ganas de hablar. Saqué mi teléfono y amablemente se lo sostuve, suspirando. Eso no era un antídoto. El monje que te vendió la medicina fue arrestado por fraude ayer. Lo que vendió como antídoto en realidad eran solo pastillas de barro.
ni siquiera notaste la diferencia. Ante mis palabras, Susan me miró fijamente, sus ojos estaban vacíos, sus labios se movieron ligeramente pero no salió una sola palabra. Había sido feliz durante tanto tiempo, incluso llegando a matar a su propio amante, pero al final, su enfermedad nunca se curó en absoluto. Susan se cubrió la cara y finalmente rompió a llorar. Incluso si ahora se arrepiente, ya es demasiado tarde para hacer una diferencia. Ellos mismos bebieron el pesticida. No los obligué, suspiré y salí de la habitación del hospital sin mirar atrás, ignorando sus llamadas detrás de mí. Unos días después, mi amiga me contó sobre la muerte de Susan. Mi madre fue llorando a recoger su cuerpo, solo para ser bloqueada en la puerta por cobradores de deudas. Ya que Susan estaba ya muerta, su madre no tuvo más remedio que heredar las exorbitantes deudas de su preciosa hija. Mi madre tiene 65 años este año, la edad justa para pagar las deudas. Miro por la ventana. La cálida luz del sol se derrama sobre mí, me estiro perezosamente, incapaz de resistir un ligero entrecerrar los ojos. La justicia del cielo es clara, la retribución se completa. Después de escuchar la primera historia anterior, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntete libre de compartir tus opiniones en la sección de comentarios. A continuación, hay otra historia similar. Sigamos viendo. El día de mi difícil parto, detuve desesperadamente a mi mejor amiga de ir a buscar a Frank. No lo llames, ve. Llama a una ambulancia para que una ambulancia me lleve a otro hospital. En mi vida pasada, debido a mi difícil parto, Frank se perdió el cumpleaños de su luz de luna blanca para quedarse a mi lado. La luz de luna blanca, desconsolada, bebió pesticida. Al enterarse de esto, Frank organizó tranquilamente su funeral. El día que el niño cumplió un mes, prendió fuego a todo el salón de banquetes, mirando con locura en sus ojos mientras sostenía a nuestro hijo atrapado en las llamas. Bella, solo estaba dando a luz. Si no fuera por tu melodrama, Arya no habría muerto. Quiero que todos ustedes se unan a ella en la muerte. Esta vez, impedí que mi mejor amiga fuera a buscar a Frank. En ese momento, finalmente obtuvo su deseo y se quedó al lado de su blanca luz de luna, pero antes de que pudiera siquiera recuperar el aliento, me sobresalté por el dolor agudo debajo de mí y solté un grito. El médico estaba presionando mi vientre, tratando de forzar al bebé que ya había coronado de regreso dentro. Oleadas de dolor insoportable me atravesaron, como si tratara de destrozarme. El una vez amable médico de familia ahora parecía una persona completamente diferente, gritando constantemente: empuja, empuja, ¿no puedes oírme diciéndote que empujes? Pero el bebé no mostraba señales de venir. Mi mejor amiga, que me había acompañado en la sala de partos privada, sudaba profusamente por la ansiedad y agarró su teléfono para salir corriendo. Bella, espera, solo espera, iré a llamar a Frank ahora mismo. Antes de que pudiera salir corriendo, el médico le arrebató su teléfono. Hoy es el cumpleaños de la señorita Arya, el señor Frank está con ella, no tiene permitido ir allí. Empuje más fuerte, señora, este bebé puede nacer pronto. El señor Frank está abrumado. ¿O todos los días como su esposa, cómo puede seguir pensando en causarle problemas? ¿No puede ser más considerada? Oleada tras oleada de dolor y el tono áspero del médico de cabecera me recordaron que realmente había renacido. Fue lo mismo en mi vida pasada, cuando estaba a punto de rendirme debido a un parto difícil. Mi mejor amiga Katy, preocupada, sollozaba incontrolablemente e insistió en llamar a Frank. Al igual que ahora, solo para ser detenida por el médico, afirmaron obstinadamente que algo tan trivial como el parto no debería molestar a Frank mientras acompañaba a su amada Arya. Fue solo después de que revelé la identidad de mi padre multimillonario que Katy llamó a Frank, pero en esta segunda oportunidad en la vida, no quiero involucrar a Frank de nuevo. Apretando los dientes contra el dolor insoportable, le dije a Katy: llama a una ambulancia. Necesito cambiar de hospital. Un destello de pánico cruzó la cara del doctor, y al momento siguiente me presionó los hombros con firmeza, empujándome de vuelta a la cama. Luego, con una expresión feroz, jaló a Katy hacia atrás. Cambien de hospital. El presidente Frank hizo arreglos específicamente para que yo ayudara con el parto. ¿Cómo puede ser tan desagradecido? Las mujeres han estado dando a luz de esta manera durante siglos. ¿Qué tan fuerte puede ser el dolor? Si ni siquiera puedes dar a luz a un bebé, deja de ser tan dramático. ¿Qué pasa si los reporteros de afuera se enteran de esto y afecta al presidente Frank y Arya? Regresa, nadie puede salir hoy. Con un tirón repentino y fuerte, Katy se tambaleó cuando la jalaron hacia atrás y en unos momentos 2 personas entraron corriendo del pasillo, inmovilizándola firmemente contra el suelo. Fue solo entonces que noté que un grupo de guardaespaldas vestidos de negro había aparecido afuera de la sala de partos en algún momento. Sin embargo, en mi vida pasada,
estas personas no habían estado allí en absoluto. El médico me separó las piernas con fuerza y sacó al niño con un tirón brusco, la sangre tiñó instantáneamente las sábanas de rojo, un dolor repentino y desgarrador atravesó mi cráneo haciéndome llorar. Estaba en tanta agonía que no podía reunir la fuerza para sentarme. El médico escurrió una toalla y espetó con dureza: ahorra tu aliento. El jefe Frank ordenó específicamente hoy: no importa lo que te pase, nadie debe acudir a él. Mi corazón se hundió, las lágrimas se aferraban a las esquinas de mis ojos. Parece que Frank también ha renacido, en esta vida, sabiendo muy bien que enfrentaría un parto potencialmente mortal, todavía eligió a Aria sin dudarlo. En mi vida anterior con Frank a mi lado, aunque el médico se mostró reacio a ayudarme a nacer, no se atrevió a meterse conmigo. Di a luz a mi hijo con éxito, y tanto la madre como el niño estaban sanos y salvos. Aria, sin embargo, en un ataque de ira porque Frank no pudo acompañarla en su cumpleaños, bebió pesticida. Frank estaba abrumado por la culpa. Después, al dar a luz, se quedó en la habitación de Aria durante 3 días completos sin comer ni beber. Cuando regresó, su expresión era tranquila, como si nada hubiera sucedido, y dispuso que Aria fuera enterrada con honores. Luego regresó y celebró un mes completo para su hijo. En el banquete, sostuvo a su hijo y aceptó con calma las felicitaciones de los invitados. Al colocar a mi hijo en la mesa para la ceremonia de 1 año, arrojó un encendedor. Solo entonces me di cuenta de que había salpicado gasolina por todo el salón de antemano. El fuego ardió ferozmente, extendiéndose sin control por todo el salón de banquetes. Traté de agarrar a mi hijo y escapar con él, pero me empujó y, justo ante mis ojos, arrojó a nuestro hijo a las llamas. El fuego me quemó tan severamente que mi carne se fusionó con mi ropa. Sin embargo, se giró y me arrastró ante la foto conmemorativa de Aria, obligándome a bajar la cabeza en repetidas reverencias. En medio de las llamas furiosas, se parecía a llama emergiendo del infierno, escupiendo nada más que palabras venenosas: si no fuera por ti, ¿cómo pudo morir Aria? No le queda familia, solo yo puedo contar con ella. Ya me alejaste de ella. ¿Por qué la presionas tanto? El dolor me dejó sin palabras. El humo espeso me hizo llorar sin control. Mi frente sangraba por donde me había golpeado. La sangre me cubría la cara. Solo podía negar con la cabeza desesperadamente. Después de casarme con Frank, le sugerí a Aria comprarle un apartamento en el centro, pero Frank insistió en traerla directamente a nuestro nuevo hogar, sabiendo que había perdido a sus padres desde la infancia. He tratado a Aria como a una hermana menor durante nuestros 3 años de matrimonio, incluso el día antes de la producción. Había hablado con mi padre sobre encontrar una oportunidad para que Aria trabajara en la empresa. No sabía que ese día era el cumpleaños de Aria. Estaba demasiado asustada. Estoy sangrando mucho. Tengo miedo de morir. No importa cuánto rogué y lloré, Frank se negó a creerme. Víbora sin corazón, ¿cómo puedes tener tanta bondad en ti? Ya que Aria murió por tu culpa, tendrás que unirte a ella en la tumba. Las llamas nos consumieron, quemando la última pizca de esperanza que tenía para él, pero ahora que me han dado una segunda oportunidad en la vida, no quiero morir aquí. Puedo sentir más y más sangre drenándose de mi cuerpo, hasta el punto en que apenas tengo la fuerza para mantener los ojos abiertos. En mi conciencia que se desvanecía, a través de la grieta en la puerta de la sala de partos, vi al border collie que me dio mi papá, llamado Papa. Preocupado por mí, mi mejor amiga había traído a Papa cuando vino a acompañarme durante el parto. Silbé y Papa inmediatamente entró corriendo desde afuera. La expresión del médico cambió drásticamente al darse cuenta de algo. Agarró un par de tijeras cercanas y las arrojó. Sal, maldita bestia, sal ahora, date prisa, atrapa a esa bestia por mí. Los guardaespaldas vestidos de negro corrieron hacia adelante al unísono. Sin embargo, Tom había recibido entrenamiento especial y se movía con ágil gracia, cargando imprudentemente por la habitación y derribando al médico, que intentó bloquearlo varias veces. Los ojos de Tom estaban fijos en mí mientras tropezaba con los comandos con los que lo habíamos entrenado, pidiendo su ayuda. Ve a buscar al abuelo, pero el médico de repente se dio la vuelta y metió a la fuerza una toalla empapada en mi boca. Déjame hablar, hoy es el cumpleaños de Aria, ninguno de ustedes puede molestarla. No podía hablar. Los guardaespaldas eran muchos y fuertes, no pudieron atrapar a la papa, pero rápidamente la expulsaron. Solo pudo esquivar a los guardaespaldas que la perseguían afuera de la puerta mientras me miraban ansiosamente y ladraban. Afortunadamente, Katy ha estado conmigo desde la infancia y también ha aprendido algunos comandos de silbido para perros. Solo tuvo tiempo de soltar un breve silbido antes de que el médico la abofeteara con fuerza. Uno tras otro,
todo lo que traes es mala suerte siempre. Causándole problemas al presidente Frank, Katy fue fuertemente amordazada frente a mí y arrastrada a la fuerza. La puerta de la sala de parto se cerró de golpe. En la habitación, solo ella y yo quedamos, junto con algunas otras enfermeras que asistían con el parto. El sangrado se intensificó, pero el dolor se hizo más débil. El bebé no se había movido durante bastante tiempo. La desesperación y el pánico me abrumaron, dejándome sin aliento. El médico gritó órdenes mientras no podía contenerlas. Maldiciones, qué molestia, quien da a luz como tú, encontrarte hoy es solo mi mala suerte. Empuja más fuerte. ¿Te saltaste el desayuno? Date prisa y trae al bebé al mundo. Tengo que apresurarme para perderme la fiesta de cumpleaños de Aria. Justo cuando pensé que podría morir aquí hoy, una voz irritada vino desde afuera de la puerta. ¿Por qué están bloqueando el camino? ¿No pueden ver que Dean está aquí? Apártense ahora. Es mi hermana mayor. Una oleada de alegría subió a mi corazón, pero ya no podía hacer ningún sonido. Para evitar que luchara, el médico también me había atado las muñecas con vendas, escuchando la conmoción. Afuera, miró la sangre en el suelo, su expresión cambió ligeramente. ¿Qué hora es ya? Y todavía no puedes dar a luz, porque no para esta hemorragia. No, el director no debe ver esto, o estoy acabada. Sí, empújalo de nuevo. Tengo que empujar al bebé de nuevo dentro, murmurando para sí misma, presionó una mano contra mi vientre y empujó con fuerza al bebé, cuya cabeza ya había emergido, de vuelta adentro. Tenía un dolor tan insoportable que convulsioné y me desplomé. Pero todo lo que pude hacer fue golpear desesperadamente la cama con los codos, esperando que mi hermana mayor oyera el ruido y entrara a salvarme. Al momento siguiente vinieron voces desde afuera. ¿Qué haces ahí parada? Abre la puerta ahora. ¿Cuánto tiempo lleva mi hermana ahí dentro? ¿Por qué todavía no hay noticias? Y esto es un hospital. ¿Quién te permitió venir aquí? La hermana mayor siempre ha sido decidida y eficiente en todo el círculo social de Beijing. Nadie se atrevió a ignorarla. El médico que estaba dando a luz se levantó de repente, se lavó apresuradamente las manos manchadas de sangre y ordenó a los demás que la sujetaran y que rápidamente metieran al bebé. Me encargaré del decano. Dicho esto, salió por la puerta. La enfermera que había recibido instrucciones se acercó con cautela, continuando con las acciones previas del médico. Afuera se escuchó la voz de la doctora Jane, humilde y suplicante. Director, por favor, cálmese primero. No es que no quiera dejarlo entrar, la verdad es que la señora todavía está de parto. Como médico debe saber que las mujeres son más vulnerables en este momento. ¿Qué pasa si se resfría o se expone al viento y desarrolla problemas de salud crónicos más adelante? El parto suele ser rápido. Entiendo su preocupación por el bienestar de su esposa, pero quizás podría esperar aquí un rato. El bebé saldrá pronto y le aseguro que tanto la madre como el niño estarán a salvo. Dijo la mujer mayor con frialdad. Le doy 1 hora. Si el bebé no ha salido para entonces, está despedido de este hospital. No mucho después. Vi la puerta de la sala de partos abrirse y luego cerrarse de nuevo. La doctora Jane caminó hacia mí con una mirada de suficiencia, me miró y su rostro se retorció en disgusto. La gente a su alrededor la miró con preocupación y susurró, Jane, ¿qué deberíamos hacer? Si el director del hospital se entera, todos estamos acabados. ¿De que hay que entrar en pánico? Pateó a la enfermera enojada, luego se giró para mirarme con un brillo feroz en sus ojos, bajando la voz para decir, en ese caso, solo los muertos pueden guardar secretos, las mujeres que dan a luz, cualquier cosa puede pasar, siempre que el bebé nazca. ¿A quién le importa si la madre muere? Mi corazón se desplomó hasta la boca de mi estómago, el terror se apoderó de mi mente, haciendo que se me pusieran los pelos de punta. Con los brazos inmovilizados, pisé fuertemente el marco de la cama con mis pies. El médico inmediatamente dio un paso adelante para sujetar mi pie, dirigiendo a la enfermera a su lado una mirada significativa. La enfermera todavía dudó, pero Jane, ella es la heredera del grupo Benson. ¿Sabes qué es la heredera del grupo Benson? El doctor le escupió en la cara. Si informa lo que pasó hoy, todos seremos incluidos en la lista negra y enviados a Myanmar para siempre. Frank y Aria también serán arrastrados hacia abajo por su culpa. Después de que el doctor terminó de hablar, la enfermera parecía haber tomado una decisión sobre algo. Varias personas caminaron hacia mí juntas, con alguien sujetándome los brazos y otro cubriéndome la boca y la nariz con una venda. Luché desesperadamente, deseando poder golpear la cama con cada parte de mi cuerpo. En ese momento, la voz de la hermana mayor vino desde afuera de la puerta otra vez. ¿Qué está pasando ahí dentro?
¿Dónde está Frank? Mi hermana está dando a luz hoy, ¿por qué no está aquí vigilándola? ¿A dónde fue? Date prisa, llámalo ahora mismo y dile que traiga su trasero aquí. El doctor se congeló a medio movimiento mientras me sujetaba, luego me soltó apresuradamente y salió corriendo, gritando: «No, director, no puede llamar, el presidente Frank se acabó». ¿Desde cuándo necesito su permiso para lo que quiero hacer? La voz de la hermana mayor se volvió gélida, presionándola, abrió una grieta en la puerta. Vi al doctor inclinado, su cuerpo temblando incontrolablemente. La hermana mayor inmediatamente envió a alguien a buscar a Frank. Luché extendiendo mi mano desesperadamente, tratando de detenerla. No quiero que Frank venga, solo quiero que mi hermana mayor venga a salvarme, pero los sonidos y movimientos que hice fueron demasiado débiles. Pronto el asistente regresó, pero detrás estaba el secretario Leo del lado de Frank. El asistente tartamudeó en respuesta. Señorita, el presidente Frank dijo que hoy es el cumpleaños de la señorita Aria. Necesita acompañar a la señorita Aria y ya envió a alguien para proteger a la segunda señorita. Bastardo, la hermana mayor estaba furiosa, el secretario Leo agregó: el presidente Frank también dijo que organizó una cita a ciegas para usted hoy. Debería conocer a su prospecto de matrimonio ahora, no quedarse aquí. Frank siempre dice que si no va allí pronto, llamará al presidente y que te hable personalmente. No, hermana mayor, no te vayas. Casi inmediatamente pensé que debía ser obra de Frank. El doctor también se regodeó con mezquino triunfo, diciendo: decano, quizás deberías ir a esa cita a ciegas primero. Después de todo, fue el presidente Frank quien se esforzó mucho para encontrarte un matrimonio adecuado. No estaría bien hacerlos esperar. Frank mencionó a mi padre. El pecho de mi hermana mayor se agitó violentamente antes de darse la vuelta y alejarse con sus tacones altos. De repente, con un fuerte golpe, me liberé de la enfermera que me sujetaba y recogí el instrumental quirúrgico de la mesa. El secretario Leo, que estaba a punto de irse, se detuvo de repente y frunció el ceño. ¿Qué es ese ruido dentro? Pero mi forcejeo duró solo un momento antes de que la enfermera me inmovilizara de inmediato. La sangre debajo de mí seguía extendiéndose y mi visión se volvía cada vez más borrosa. La doctora Jane se volvió alarmada. Cerré la puerta rápidamente y le dije con tono de culpa al secretario Leo: no es nada, debiste haber oído mal. Deberías ir a buscar al presidente Frank rápido, que acompañe a Aria como es debido por su cumpleaños. La señora estará bien conmigo aquí. El asistente Leo también se giró para irse. Apreté los dientes, forcejeando para agarrar a la enfermera que me sujetaba el brazo, y la mordí con fuerza. La enfermera gritó. 2 enfermeras de cada lado vinieron a apartarme, pero apreté los dientes con fuerza y me negué a soltarla. Enseguida me hizo sangrar. La enfermera gritó 2 veces de dolor y al no poder apartarme simplemente se tapó la boca. Fuera de la puerta, la asistente de Leo dio unos pasos antes de detenerse bruscamente y preguntó con brusquedad: ¿qué está pasando ahí dentro? ¿Haciendo tanto alboroto? Hoy es el cumpleaños de la señorita Aria y los reporteros de afuera están molestando tanto al señor Frank como a la señorita Aria. ¿Puedes hacerte responsable de esto? El doctor siguió negando con la cabeza. No te preocupes. Antes de que pudiera terminar de hablar, escuché oleadas de exclamaciones. Decano, no puede entrar, la señora todavía está de parto, no debe entrar. Alguien detenga al decano rápidamente. Van. La hermana mayor abrió la puerta de una patada, su expresión cambió drásticamente. Las enfermeras que me sujetaban rápidamente me soltaron asustadas. En el momento en que mi último atisbo de conciencia se desvaneció, temblorosamente extendí mi mano hacia mi hermana mayor. Cambie de médico, no vaya con Frank. Cuando desperté de nuevo, mi hijo ya estaba acostado a mi lado con los ojos cerrados, durmiendo profundamente. Katy se sentó junto a la cama con los ojos enrojecidos, dándome agua. Bella, ¿estás bien? Y el bebé también está a salvo. Eso es realmente maravilloso. Me mataste del susto. Pensé que nunca te volvería a ver en esta vida. Antes de que pudiera hablar, 2 personas entraron por la puerta. Katy se levantó rápidamente para ofrecerle su asiento, pero Frank le arrebató el agua caliente de las manos y me la salpicó. Bella, ¿no has causado suficientes problemas? Es solo tener un bebé. ¿Quién te dijo que arrojaras a la abuela Chen al calabozo? Solo entonces vi a Aria detrás de él, con los ojos rojos de llorar, tirando tímidamente de su manga. Frank, por favor, debes salvar a la tía. Sabes, crecí sin padres y mi tía fue quien más me cuidó.
si algo le pasa, yo tampoco quiero vivir. Frank la sostuvo en sus brazos hablándole suavemente para consolarla, pero cuando me miró, su mirada se oscureció, como si yo fuera una pecadora imperdonable. El agua ya no era hirviendo, salpicando mi cara sin causar mucho dolor, pero todavía me sentía helada hasta los huesos de la cabeza a los pies. Dijo que quería comenzar un negocio, así que molesté a mi papá para que invirtiera en su empresa y le presenté socios potenciales. Dijo que no podía soportar ver sufrir a Aria, así que me aseguré de que Aria también tuviera lo mejor de todo, pero aún así, todavía no podía calentar su corazón. Katy agregó rápidamente, Frank, Bella tuvo un parto difícil hoy. Ese doctor estaba tratando deliberadamente de hacerle daño. ¿Alguien te pidió que hablaras? Frank replicó dándole una bofetada antes de volverse para advertirme fríamente, Bella, no me importa lo irrazonable que quieras ser, pero no te atrevas a ponerle una mano encima a Rose, hoy es el cumpleaños de Aria, no desperdiciaré palabras contigo. Tienes un día, trae a Rose de vuelta sin excusas. Con eso, tomó la mano de Aria y se alejó. Antes de irse, Aria me lanzó una sonrisa burlona, pero hoy, caminar por las puertas del infierno ha drenado todas mis fuerzas, no podía molestarme con ella, así que tomé la medicina que trajo mi mejor amiga y me quedé dormido. A la hora de la cena, mi hermana mayor vino, estudió mi expresión y preguntó tentativamente, Bella, ¿sigues guardando a esa Rose en la ciudad J? Frank no regresó en toda la noche. Cuando mis papás se enteraron, volaron para verme durante la noche trayendo muchas cosas con ellos, se quedaron conmigo en la habitación del hospital hasta la medianoche antes de que de mala gana, saliendo, de madrugada. Cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse, Aria llegó con un andar bamboleante y grácil, apenas llegó fue detenida por el guardaespaldas en la puerta, pero no mostró molestia, alzando la voz, me dijo, Bella, realmente no quería molestarte. Tan tarde, pero Frank invitó a muchos buenos amigos a celebrar mi cumpleaños hoy, y ahora está exhausto, ya se quedó dormido en mi habitación. Frank no quería que viniera a verte, pero tenía miedo de que pudieras malinterpretar, así que vine a hacértelo saber. Diciendo algo sobre tener miedo de malinterpretarlo, pero sin mostrar la más mínima intención de evitar sospechas en sus palabras, exhausta, me recosté contra la cama, calmando a mi hijo que había sido despertado por ella. Aria luego agregó, por cierto, hermana Bella, sé que estás molesta porque el hermano Frank vino a celebrar mi cumpleaños en lugar de estar contigo durante el parto, pero no puedes culpar a Rose por eso, ella solo te estaba ayudando a dar a luz al bebé sin ella. ¿Cómo pudo tu hijo haber nacido tan bien? Estaba tan enojado que casi me reí, me puse la ropa, me levanté de la cama y abrí la puerta para verla. ¿Querías ver a Rose, no? Haré que alguien te la traiga ahora mismo. Llamé a mi hermana mayor y, en poco tiempo, el guardaespaldas le arrojó una foto frente a ella. Después de ver claramente a la persona en la foto, Aria se aterrorizó instantáneamente, gritando repetidamente. Su rostro se quedó sin color después de que mi hermana mayor se llevara a Rose. La enviaron a Myanmar para trabajar como enfermera. No dispuesta a aceptar esto, se escapó del hospital esa misma noche intentando escabullirse de regreso al país. Pero fue interceptada y se la llevó un rico playboy conocido por su estilo de vida salvaje en el círculo. Es solo el primer día, y la persona ya ha sido torturada hasta quedar irreconocible. A Rose le sacaron los ojos, la lengua, la nariz y las orejas la cortó la segunda generación rica, y los tendones de sus extremidades cortados. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, sin un solo trozo de piel intacta. Ya era un completo desastre, tirada en el suelo cubierta de sangre. Aria no esperó a que hablara antes de cubrirse la boca del susto, gritando y saliendo corriendo. Hice que alguien se encargara de las fotos, luego regresé a la sala para consolar a mi hijo que seguía llorando, lo que me costó bastante esfuerzo. Justo cuando finalmente había logrado adormecer a mi hijo, la puerta se abrió de una patada y se escuchó un rugido furioso. Bella, ¿has perdido la cabeza? ¿Cómo te atreves a lastimar a Rose? Aria siguió a Frank, sollozando incontrolablemente, las lágrimas cayendo al suelo como si no costaran nada. Tiró de la manga de Frank y lloró. Hermano Frank, realmente no quise impedir que te quedaras con la hermana Bella. Yo solo pensé que como la hermana Bella estaba de parto, y eres un hombre que no entiende el parto, quedarte allí solo podría perturbarla. Nunca esperé, hermano Frank, esa es mi culpa que Rose se lastimara, siempre fue tan buena conmigo y ahora la he arruinado. Mientras hablaba, estaba a punto de estrellarse la cabeza contra la pared. Frank la agarró rápidamente y, después de calmarla con palabras suaves, corrió a agarrarme. Bella, has ido demasiado lejos. Ven conmigo a la comisaría ahora mismo, te entregarás y confesarás. Abrazando a mi hijo con fuerza, traté de retirarme más en la cama, pero sin decir palabra.
me agarró del pelo y me dio una bofetada en la cara. Bella, nunca pensé que pudiera ser tan despiadada, solo porque no vine a acompañarte atormentarías a Rose así. Tiró a su hijo sobre la cama, quien pateó sus brazos y piernas, gimiendo en voz alta, mi señor, por favor no sea así. Claramente fue ese médico el que careció de ética profesional, aprovechándose deliberadamente del difícil parto de la señora para hacerle daño, tratando de matarla. Katy corrió al oír la conmoción y me defendió. Aria gritó, interrumpiendo sus palabras, lágrimas corriendo como la lluvia, hermano Frank, sé que a la hermana Bella nunca le he gustado. Rose fue invitada especialmente por mí para dar a luz al bebé de la hermana Bella, así que lo que Katy está insinuando es que quería matar a la hermana Bella. Tonterías. Frank estaba tan furioso que pateó a Katy al suelo. Traté de luchar para sostener a mi hijo, pero después de haber pasado por un parto difícil y aún no recuperado, no pude reunir ninguna fuerza. Frank me agarró del pelo y me arrastró fuera de la cama. Vamos, vienes conmigo a la estación de Polly Cia ahora mismo para exigir justicia por la abuela Chin. Ignorando mis luchas, Frank me arrastró fuera de la puerta. El cuerpo que acababa de dar a luz tenía sus heridas abiertas de nuevo, sangre corriendo por todo el camino. Frank actuó como si no lo viera, presionando la parte de atrás de mi cuello para empujarme hacia el Bentley. Por encima de su hombro, vi a Aria arqueando las cejas hacia mí con suficiencia. Justo cuando el auto estaba a punto de arrancar, un lujoso Rolls Royce se detuvo frente a nosotros. La fría voz de mi padre provenía del exterior del auto. Yo fui quien envió a Rose a Myanmar. Si quieres justicia, ¿por qué no vienes a mí? Frank frunció el ceño levemente, su rostro se oscureció al soltarme. Katy se acercó rápidamente para apoyarme. Mi hermana mayor salió del auto detrás de mi padre, miró a Aria parada allí y curvó los labios. Hace tiempo que escuché que Frank tiene una considerada luz de luna blanca y la conocí hoy. Me parece tan familiar. Cuanto más la miro, más me gusta. Así que papá, Bella y yo quisiéramos invitar a Aria a tomar el té de la mañana. ¿Todavía no tienes asuntos que discutir con Frank? Sigue adelante con tu trabajo, nosotras las hermanas no deberíamos interferir. Aria siguió negando con la cabeza y se escondió detrás de Frank, quien trató de protegerla pero fue apartado por la hermana mayor. Señor Frank, esta es una reunión de hermanas. No es apropiado que se una. Frank miró a mi papá y le dijo preocupado. Aria, no te preocupes, encontraré una manera de salvarte pronto. Después de que mi hermana mayor nos llevó a Aria y a mí de regreso, el médico me recetó más medicamentos para detener el sangrado. Le pedí a Katy que regresara y trajera a mi hijo. Después de consolarlo por un largo tiempo, finalmente me volví a dormir. Me quedé en la casa de mi hermana mayor por unos días y cuando mi salud mejoró un poco, finalmente me dijo sin prisa, Aria está transmitiendo en vivo ahora, ¿quieres echar un vistazo? La confusión parpadeó en mis ojos, así que la hermana real hizo que alguien trajera una tableta, que claramente mostraba una videollamada con Aria. Los alrededores estaban completamente oscuros, aparentemente una transmisión en vivo, con regalos que se enviaban de vez en cuando, todos desde identificaciones extranjeras, que parecían ser de la red oscura extranjera, dijo la hermana mayor. Originalmente quería enviar a Aria de viaje al extranjero, pero hubo un accidente por error. El archienemigo de Frank se enteró, fue secuestrada. Los secuestradores enviaron este enlace de transmisión en vivo, exigiendo un rescate o la matarían. Acababa de sentarme. En el vídeo, Aria estaba rodeada de muchos guardaespaldas. Al igual que el día que tuve un parto difícil, la expresión de Aria cambió ligeramente mientras miraba con cautela a la cámara. ¿Qué estás tratando de hacer? En ese momento, apareció una invitación de llamada en la tableta, vacilante. La respondí inmediatamente. Escuché la voz clara y amplificada de Aria, te lo advierto, déjame ir ahora mismo. Bella, eres tú, no, eres tú, ¿verdad? ¿Les dijiste que hicieran esto? Diles que me dejen ir ahora, o Frank nunca te dejará ir. Observé con calma la expresión aterrorizada de Aria en la pantalla. Oh, entonces deberías pedirle un rescate a tu querido Frank, no a mí. Todo lo que haré es colgar y verte morir ante mis ojos. El guardaespaldas le dio una patada en la parte posterior de la rodilla, enviándola al suelo. Aria fue inmovilizada por el guardaespaldas, con la cabeza inclinada hacia atrás, pareció darse cuenta de algo, fulminando con la mirada. Enfadado con la cámara, ¿te atreves? No fui yo quien te secuestró. ¿Crees que será mejor que sostengas tu teléfono con firmeza, con tantos reporteros afuera? No querrías que el miserable estado de Aria fuera visto por los internautas, ¿verdad? Frank se tambaleó, probablemente nunca esperó que yo, que solía obedecer todos sus caprichos, le hablara en un tono tan frío, pero rápidamente recuperó la compostura. Sus manos temblaban mientras trataba de conectar con la persona en el vídeo.
No hagas nada precipitado, si es dinero lo que quieres, puedo darte la cantidad que quieras, solo dilo, deja ir a Aria, libérala ahora mismo, pero sus palabras llegaron demasiado tarde, Aria estaba medio muerta y solo después de sus repetidas garantías. Los secuestradores aceptaron perdonarla, la videollamada terminó, las palmas de Frank estaban empapadas de sudor, me cubrí la boca con la mano con culpa, fingiendo sorpresa, oh Dios, entonces realmente tienes el dinero para comprar la libertad de Aria. Pensé que estabas en bancarrota y no podías conseguir el efectivo, así que quería que Aria fuera más comprensiva y no pidiera mucho dinero, para ser un poco más considerado. Frank estaba tan furioso que su pecho se agitaba violentamente. Mirándome con odio en sus ojos, Bella, te arrepentirás de esto, definitivamente haré justicia por Aria, se dio la vuelta y se alejó, lo llamé, ese es mi teléfono, se detuvo a medio paso. Luego solo pudo darse la vuelta enojado y arrojarme el teléfono a la cara. Esa misma noche, escuché que Frank había volado al extranjero durante la noche, gastando una fortuna para traer a Aria de vuelta. Al escuchar esto, no sentí ninguna onda de emoción. Con solo un movimiento de mi muñeca, marginé por completo la junta directiva de la compañía de Frank, tomé el control de las acciones y consulté con abogados sobre cómo asegurarme de que se fuera sin nada. En el momento en que el avión aterrizó, convoqué una conferencia de prensa, donde una multitud de reporteros me puso sus cámaras en la cara. ¿Quién hubiera pensado que la segunda hija de la familia podría ser tan venenosa? ¿Cómo puede alguien ser tan malvado como para orquestar deliberadamente el secuestro de la señorita Aria? Esto es completamente inhumano. Esas personas deben ser expuestas, para que toda su familia nunca pueda recuperarse. Entre innumerables flashes de cámaras, Frank guió a los reporteros, mirándome con fiereza, como si quisiera despellejarme viva. Los reporteros se empujaron frenéticamente para ponerse frente a mí. Segunda señorita, ¿es cierto lo que dijo el presidente Frank? ¿De verdad dejaste que los secuestradores raptaran y torturaran a Aria por celos? Cerré los ojos por un momento y hablé palabra por palabra. La situación de Aria no tiene nada que ver conmigo, todo lo que está pasando ahora es consecuencia de sus propias acciones, pero ya que preguntas, también tengo algo que decirte. Durante los 3 años que llevo casada con Frank, he hecho todo lo posible por cuidar de él y de Aria sin falta, pero ¿cómo me ha tratado? Hace solo unos días, cuando estaba de parto y casi muero por complicaciones, Aria conspiró con su amiga en el hospital para intentar empujar a mi bebé de vuelta al interior, y Frank, para celebrar el cumpleaños de Aria, me prohibió llamar a otro médico. Después de que naciera el niño, él me golpearía y regañaría a mí y al niño por el bien de Aria. Con esa sola declaración, la multitud estalló en alboroto. Frank abrió mucho los ojos hacia mí, su rostro lleno de incredulidad, replicó rápidamente, ¿de qué tonterías estás hablando? Aria ha sido amable desde la infancia, ¿cómo pudo hacer algo tan malicioso? Debes ser tú quien la calumnia deliberadamente, tratando de empañar su reputación. Yo empañar su reputación, hice que las enfermeras que ayudaron a Rose a dar a luz a mi bebé ese día fueran convocadas, frente a la cámara, confesaron sin dudarlo. Luego recuperé las imágenes de vigilancia de Aria discutiendo con Rose sobre evitar que asistiera a su fiesta de cumpleaños y las reproduje para la cámara. Esto se encontró en el hospital, ella ya ha admitido con sus propias palabras que deliberadamente quería silenciarme. ¿Qué más tienes que decir, Frank? Tanto por la emoción como por la razón, soy tu esposa, sin mí, ¿cómo podrías haber logrado lo que tienes hoy? Y ahora, tu propia esposa está siendo perseguida por ellos, tu propio hijo está a punto de ser estrangulado por sus esfuerzos conjuntos, pero los ayudas ciegamente sin distinguir el bien del mal. Frank se tambaleó un poco pero aún así negó con la cabeza, negándose a creer. Absolutamente imposible, Aria no es ese tipo de persona, debes haber usado algunos métodos deshonestos. Una profunda tristeza brotó en mi corazón, incluso en este punto, todavía se negaba a confiar en mí, hice traer a más gente. Frank palideció al instante, me burlé y pregunté, ¿qué pasa, Frank? ¿Te parece familiar? El día que tuve un parto difícil, tú personalmente organizaste que vinieran, diciendo que querías celebrar el cumpleaños de Aria y que nadie podía molestarte. Mientras hablaba, me arremangué para mostrarle las marcas de sangre que dejó Rose al pellizcarme. Y todas estas son las pruebas de cómo Rose abusó de mí durante mi difícil parto. Suficiente. Frank pareció no poder soportarlo más y dejó escapar un fuerte grito, interrumpiéndome, me miró fijamente, me arrebató el teléfono que les había mostrado a los periodistas y de repente suavizó su tono. ¿Qué? ¿Qué quieres hacer, Bella? Como dijiste, somos marido y mujer. Aunque en realidad fuera culpa de Aria, ¿no estás bien ahora? Haré que se disculpe contigo.
¿Por qué tuviste que ir tan lejos como para asestarle un golpe tan mortal? Estoy tan enfadado que podría reírme. En un momento como este todavía quiere engañarme para que admita públicamente esas cosas que supuestamente le hice a Aria, pero esas cosas nunca las hice en primer lugar. Incluso mi padre no pudo soportarlo más y le espetó con frialdad: Frank, cierra la boca. Te confié a mi hija y así es como la tratas. No quería discutir más con Frank, así que me volví hacia los periodistas y les dije: todos, los testigos y las pruebas están todos aquí, y ya que están presentes, les pido a ustedes y a los internautas que testifiquen por mí. Quiero el divorcio de Frank y quiero que todos sean castigados. Frank me miró con incredulidad: Bella, ¿cómo pudiste ser tan cruel? Lo ignoré. Los periodistas, que antes estaban tan indignados por hacerme pagar, ahora se miraban confundidos, pero como Frank no me había hecho daño directamente, solo fue reprendido por la policía y detenido durante 3 meses. Aproveché la oportunidad para solicitar el divorcio, asegurándome de que se fuera sin nada. Después del divorcio, Frank me envió mensajes casi todos los días, diciendo que quería verme. Los ignoré a todos y lo bloqueé. Pero el día antes de que mi padre estuviera a punto de enviarlo al extranjero, Aria finalmente no pudo aguantar más, murió. No tenía padres, así que la incineré y fui a ver a Frank. 3 meses después, había perdido su antiguo vigor, sin afeitar y completamente despeinado. Bella, finalmente accediste a verme. En el momento en que me vio, corrió a abrazarme. No tienes idea de cómo he sobrevivido estos 3 meses. Ellos de hecho me golpearon, incluso me maldijeron, mientras hablaba. Rodó bajo sus mangas para mostrarme las heridas en su cuerpo. Hablé para detener su movimiento. Lo sé, que mantuve mi cabeza alta, sentada en mi Maserati, mirándolo con desdén, porque yo fui quien lo hizo. Tú. Los ojos de Frank se abrieron al instante. ¿Cómo pudiste ser tú? ¿Por qué lo harías? Deja de hacerte el tonto, Frank, has renacido, y yo también. ¿De verdad pensaste que seguiría fingiendo ser tu amada esposa en esta vida? Curvé mis labios y pronuncié cada palabra claramente: todo lo que has hecho, tanto en tu vida pasada como en esta, te haré pagar por todo. Frank negó con la cabeza desesperadamente: no, no es así, Bella, me amabas tanto, no podrías tratarme de esta manera. Él te metió en esto, lo sabía. Esa mujer no sirve para nada, acercarte a ella solo te corrompería. Abofetéalo. El guardaespaldas que lo bloqueaba balanceó su brazo en un arco completo y le dio una bofetada sonora. Eso hizo que su cabeza se sacudiera hacia un lado. Frank, ¿aún crees que eres el alto y poderoso CEO Frank de antes, quien te dio la audacia de atreverte a criticar a mi hermana mayor? Todos esos logros tuyos fueron porque te amaba, porque hice que mi padre te tirara sobras. ¿De verdad creíste que subiste paso a paso con tus propios esfuerzos intrigantes? Dije: tu arduo trabajo no valió nada frente a mi amor y ahora ni siquiera te queda ese escaso valor. ¿Por qué debería consentirte más? Oh, por cierto, ¿aún recuerdas tu preciosa luz de luna blanca? Le hice una señal al guardaespaldas para que trajera la urna y la colocara frente a él. Frank levantó la vista aturdido y solo entonces noté que las lágrimas le habían nublado la visión mientras se limpiaba el polvo de la cara. ¿No dijiste que fui yo quien mató a Aria y que querías que pagara con mi vida? Me burlé de él: ya que ya me has culpado, ¿no sería una pena si no lo hiciera? Hazlo realidad en esta segunda vida. Tú, Frank repetía una sola palabra, incapaz de decir nada más. Habiendo logrado mi objetivo, lo ignoré y le dije al conductor que me llevara a casa. De repente, Frank corrió y agarró la ventanilla del coche. No te vayas, Bella, te lo ruego, no te vayas. Lo miré: ¿así es como se pide un favor? Frank se quedó sin palabras por un momento, bajó la cabeza para mirar, luego, vacilante, dobló las rodillas y se arrodilló ante mí. Te lo ruego, Bella, te lo ruego, sé que me equivoqué, volvamos juntos. Está bien, realmente sé que me equivoqué. Te prometo que nunca volveré a tratarte así. Tenemos un hijo juntos, Bella. ¿Puedes soportar ver a nuestro hijo crecer sin un padre desde que nace? Lloró con tristeza, pero no vi rastro de tristeza en sus ojos. Todo lo que vi fue odio. Sé que este es solo otro paso en su resistencia a la humillación. Si realmente me reconcilio con él, todavía me mataría cuando tenga la oportunidad en el futuro. Me burlé. Entonces tú recuerda cómo arrojaste al recién nacido al fuego en tu vida pasada. Frank se congeló por un momento, luego rápidamente se arrastró hacia adelante sobre sus rodillas, diciendo: recuerdo todo, lo siento, Bella, todo es mi culpa, realmente sé que estaba equivocado. Ahora, ¿te volverás a casar conmigo? Prometo cuidar bien de ti y de nuestro hijo de ahora en adelante, lo compensaré a ambos. Entrecerré los ojos, luego: recuerda esto, mereces morir. Con eso, hice que los guardaespaldas se lo llevaran y condujeran a casa. Al día siguiente,
Frank fue enviado al extranjero a Myanmar. Al tercer día, mi hermana mayor envió un mensaje. Bella, ¿sabías que Frank está muerto? No necesitaba que mi hermana me lo dijera, ya lo sabía. Frank fue secuestrado durante un viaje de negocios en Myanmar, le extirparon ambos riñones y fue torturado hasta la muerte. Fruncí los labios en estado de shock y dije, de verdad, es una pena. Todo se ha resuelto. Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios. Espero saber de usted. Si le gustó esta historia, no olvide darle me gusta, compartirla y suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Entonces, ¿recuerdas cómo arrojaste al recién nacido al fuego en tu vida pasada? Frank se congeló por un momento, luego rápidamente se arrastró hacia adelante sobre sus rodillas, diciendo, lo recuerdo todo, lo siento, Bella, todo es mi culpa. Realmente sé que estaba equivocado ahora. ¿Te volverás a casar conmigo? Prometo cuidar bien de ti y de nuestro hijo de ahora en adelante, lo compensaré a ambos. Entrecerré los ojos, luego recuerda esto, mereces morir. Con eso, hice que los guardaespaldas se lo llevaran y condujeran a casa. Al día siguiente, Frank fue enviado al extranjero a Myanmar. Al tercer día, mi hermana mayor envió un mensaje. Bella, ¿sabías que Frank está muerto? No necesitaba que mi hermana me lo dijera, ya lo sabía. Frank fue secuestrado durante un viaje de negocios en Myanmar, le extirparon ambos riñones y fue torturado hasta la muerte. Fruncí los labios en estado de shock y dije, de verdad, es una pena. Todo se ha resuelto. Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios. Espero saber de usted. Si le gustó esta historia, no olvide darle me gusta, compartirla y suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Entonces, ¿recuerdas cómo arrojaste al recién nacido al fuego en tu vida pasada? Frank se congeló por un momento, luego rápidamente se arrastró hacia adelante sobre sus rodillas, diciendo, lo recuerdo todo, lo siento, Bella, todo es mi culpa. Realmente sé que estaba equivocado ahora. ¿Te volverás a casar conmigo? Prometo cuidar bien de ti y de nuestro hijo de ahora en adelante, lo compensaré a ambos. Entrecerré los ojos, luego recuerda esto, mereces morir. Con eso, hice que los guardaespaldas se lo llevaran y condujeran a casa. Al día siguiente, Frank fue enviado al extranjero a Myanmar. Al tercer día, mi hermana mayor envió un mensaje. Bella, ¿sabías que Frank está muerto? No necesitaba que mi hermana me lo dijera, ya lo sabía. Frank fue secuestrado durante un viaje de negocios en Myanmar, le extirparon ambos riñones y fue torturado hasta la muerte. Fruncí los labios en estado de shock y dije, de verdad, es una pena. Todo se ha resuelto. Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios. Espero saber de usted. Si le gustó esta historia, no olvide darle me gusta, compartirla y suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima vez.